Escúchame bien. En los próximos 30 segundos podrías descubrir si la persona que tienes delante te está mintiendo. Y lo más inquietante no es la mentira. Lo verdaderamente peligroso es que muchas veces tu cerebro ya lo sabe antes que tú, pero no le haces caso. Piensa en esto. Estás hablando con alguien. Puede ser tu pareja, un amigo, un compañero de trabajo, incluso alguien que acabas de conocer. Le haces una pregunta sencilla. ¿Dónde estuviste anoche? Y en ese instante ocurre algo. No es lo que te responde, es la pausa, ese silencio diminuto, ese segundo de más, esa mirada que parece buscar una salida. Tu intuición se enciende. Porque sí, tu mente capta señales antes de que seas consciente de ellas. Pero aquí viene lo fuerte. La mayoría de las personas cree que el mentiroso se delata por mirar hacia otro lado, tocarse la cara o moverse nervioso. Y eso, en gran parte, es un mito. De hecho, varios estudios han demostrado que las señales no verbales por sí solas son poco fiables. Una revisión muy importante sobre detección del engaño encontró que las personas solo aciertan cerca del azar cuando se fijan en gestos o lenguaje corporal. En cambio, cuando escuchan la forma en la que alguien cuenta la historia, la precisión mejora notablemente. Ahora quiero que imagines que estoy frente a ti. Te miro y te digo, no te fijes primero en los ojos. Fíjate en el tiempo que tarda en contestar, porque mentir cuesta. La verdad sale fluida. La mentira, no. La mentira necesita construirse. Tiene que parecer creíble. Tiene que encajar con lo que ya sabes. Tiene que evitar contradicciones. Y todo eso ocurre en la mente en apenas unos segundos. Por eso uno de los primeros signos es la demora en responder. No hablo de una pausa natural. Hablo de ese instante en el que notas que la persona está fabricando la respuesta. Los investigadores Alder Brash y otros expertos en detección verbal han demostrado que mentir aumenta la carga cognitiva, es decir, el esfuerzo mental. El resultado, respuestas más lentas, frases más cortas y menos detalles espontáneos. Ahora dime, ¿recuerdas a alguien que, antes de responderte, se quedó en silencio solo un poco más de lo normal? Porque lo que viene después de esa pausa suele ser todavía más revelador. Ahora imagina que estamos los dos frente a frente. Yo te hago una pregunta directa. ¿De verdad estabas solo? Y la otra persona no responde al instante. Primero baja la mirada. Después humedece los labios. Luego dice, bueno, sí, claro, estaba solo. ¿Lo has notado? No fue la respuesta. Fue todo lo que pasó antes de responder. Ahí empieza la primera señal que puede ayudarte a detectar una mentira en menos de 30 segundos. El retraso mental convertido en silencio. Mentir no es simplemente hablar. Mentir es construir. La persona tiene que pensar qué decir, qué no decir, qué detalles inventar y, sobre todo, cómo hacer que suene natural. Por eso la mentira suele exigir más esfuerzo que la verdad. Los estudios sobre detección del engaño llevan años mostrando lo mismo. Mentir aumenta la carga cognitiva, y una de las consecuencias más visibles es que el tiempo de respuesta suele alargarse. Ahora quiero que te fijes en algo aún más potente. La persona que dice la verdad normalmente responde como si abriera un cajón y sacara un recuerdo. Lo encuentra rápido. Lo cuenta casi sin pensar. Pero el mentiroso hace otra cosa. No recuerda, fabrica, y esa fabricación deja pequeñas grietas. Una de ellas es esta frase, espera, déjame pensar. Cuando alguien necesita pensar demasiado para una pregunta simple, tu mente debería encenderse. No significa automáticamente que mienta, pero sí significa que algo no fluye. Y aquí viene lo inquietante. Según metaanálisis sobre enfoques cognitivos de detección, cuando se aumenta la presión mental sobre quien responde, la diferencia entre verdad y mentira se vuelve más evidente, mejorando la precisión total de detección hasta alrededor del 71%, frente a métodos tradicionales cercanos al 56%. Es decir, tu intuición sobre esa pausa no es imaginación. La ciencia respalda que el tiempo importa. Ahora ponte en esta escena. Le preguntas, ¿con quién estabas a las 10? Y responde, creo que con Carlos. Sí, con Carlos. Ese creo puede parecer inocente,
Pero a veces es la primera grieta de una historia que está a punto de romperse, porque en unos segundos aparece la siguiente señal, la que casi nadie detecta a tiempo, los detalles que sobran. Y cuando aparecen, normalmente esconden algo mucho más grande. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde mucha gente cae. Le haces una pregunta muy simple. ¿Dónde estuviste? Y la otra persona no responde solo al punto. Empieza a decirte, bueno, salí sobre las 8:17, cogí el coche. Había un tráfico horrible en la avenida. Luego pasé por una gasolinera. El chico de la caja llevaba una camiseta azul. Después me encontré con un amigo. Demasiado. Muchísimo. Y ahí es donde tienes que detenerte mentalmente. Porque una de las técnicas más comunes al mentir es rellenar la historia con detalles innecesarios para que parezca real. El mentiroso cree que cuanto más adornada suene la historia, más creíble será. Pero ocurre justo lo contrario. La verdad suele ser natural. La mentira intenta parecer perfecta. Los estudios sobre análisis verbal han encontrado que las declaraciones falsas tienden a contener detalles preparados y poco espontáneos, mientras que los relatos verdaderos incluyen recuerdos sensoriales y emociones que surgen de forma más orgánica. ScienceDirect.com. Piensa en esto. Una persona sincera normalmente te diría, fui a cenar con unos amigos. Simple. Claro. Directo. Pero quien miente siente la necesidad de vender la historia. Como si quisiera convencerte antes incluso de que dudes. Y aquí aparece otra señal brutal. Cuando alguien añade demasiados detalles sobre cosas irrelevantes, muchas veces está evitando hablar de lo realmente importante. Te habla del tráfico, de la hora exacta, del camarero, de la mesa, del color de la puerta, pero nunca responde del todo a la pregunta central. Eso no es casualidad. Es una forma de desviar tu atención. Ahora imagina que estás escuchando a esa persona y de repente notas que cuanto más habla, menos clara queda la historia. Ese es el punto. La mentira a menudo se esconde detrás del exceso. Y aquí viene lo más interesante. Investigaciones en psicología del testimonio muestran que las personas que dicen la verdad suelen recordar imperfecciones y vacíos normales, mientras que el mentiroso intenta presentar una narración demasiado limpia o excesivamente estructurada. Tanfonline.com. Por eso, a veces, lo sospechoso no es que falten detalles, es que sobren. Y justo cuando crees que la historia encaja, aparece la señal más peligrosa de todas. La contradicción. Una pequeña frase. Una palabra cambiada. Un dato que ya no coincide. Y a partir de ahí, la mentira empieza a caerse sola. Ahora viene la parte más peligrosa. Porque una mentira rara vez se rompe por una gran señal. Casi siempre se cae por un pequeño detalle que no encaja. Imagínate esta conversación. ¿A qué hora llegaste a casa? Y la persona responde, sobre las 10:30. Tú sigues hablando con calma. Unos segundos después vuelves a preguntar como si nada. Entonces, cuando saliste del restaurante a las 10, ¿fuiste directo a casa? Y ahí ocurre. Te dice, sí, llegué como a las 11. ¿Lo has visto? Antes eran las 10:30, ahora son las 11. No parece gran cosa, pero en el mundo de la mentira, las pequeñas diferencias son enormes. Porque quien dice la verdad no necesita memorizar, solo recuerda. En cambio, quien miente tiene que recordar lo que inventó hace apenas unos segundos. Y mantenerlo consistente no siempre es fácil. La investigación en detección verbal muestra que las inconsistencias entre respuestas repetidas son una de las señales más útiles, especialmente cuando se hacen preguntas inesperadas o se vuelve al mismo punto desde otro ángulo. Aquí está la clave. No preguntes lo mismo igual, hazlo de otra forma. Por ejemplo, ¿con quién estabas? Y más tarde, ¿quién estaba contigo cuando pagaste? La pregunta parece diferente, pero apunta al mismo lugar. Si la historia cambia, tu mente tiene que encenderse, porque la verdad suele mantenerse firme incluso cuando cambias el camino. La mentira, no. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Los estudios sobre carga cognitiva han encontrado que mentir exige recordar la historia falsa, vigilar tus reacciones y adaptarte a las preguntas al mismo tiempo.
Ese esfuerzo extra hace mucho más probable que aparezcan pausas, cambios en los datos y contradicciones sutiles. Ahora imagina que la persona te dice: No, espera, creo que era sobre las 10:40. Ese intento de corregir sobre la marcha puede ser la grieta que estabas esperando, porque en ese instante no está recordando, está reparando. Y cuando alguien empieza a reparar la historia, normalmente viene la siguiente señal, la más inquietante de todas. La emoción no coincide con las palabras. Te dice algo triste sin tristeza. Te dice algo importante sin sentirlo. Y ahí es donde la mentira empieza a sentirse en la piel. Ahora quiero que imagines esta escena. Estás hablando con alguien y le preguntas algo delicado. ¿De verdad no hablaste con esa persona? Te responde rápido: No, para nada. Pero hay algo que te incomoda. No sabes explicarlo. No es la frase. Es la forma en que la dice. La voz sale demasiado fría. La sonrisa aparece donde no debería. La expresión del rostro no coincide con la situación. Y eso puede ser una señal muy poderosa. Porque una mentira no solo tiene que sonar creíble, también tiene que sentirse creíble. Y ahí es donde muchas personas fallan. La emoción real suele aparecer de manera natural. Si alguien está molesto, preocupado o sorprendido, su tono, sus pausas y su rostro tienden a acompañar esas emociones. Pero cuando la historia es falsa, a veces la persona se concentra tanto en las palabras que olvida acompañarlas emocionalmente. Por ejemplo, te cuenta algo supuestamente doloroso, sonriendo, o te dice algo que debería indignarle, con total indiferencia. Ese desajuste es importante. La investigación en psicología del engaño y microexpresiones, muy influida por el trabajo de Paul Ekman, ha mostrado que las emociones filtradas por el rostro pueden aparecer durante fracciones de segundo cuando alguien intenta ocultar lo que realmente siente. Pero aquí viene algo clave. No te obsesiones con leer la cara, porque el verdadero poder está en observar si la emoción coincide con el relato. Por ejemplo, alguien te dice: No me importa en absoluto, pero su mandíbula se tensa, su respiración cambia, la voz se vuelve más aguda. Eso te dice más que 1000 palabras. Los estudios sobre análisis del discurso indican que la incongruencia entre tono verbal y contenido puede aumentar la sospecha de engaño, especialmente cuando se combina con pausas y contradicciones previas. Ahora escucha esto. La mentira rara vez aparece sola. Normalmente viene en cadena. Primero la pausa, después el exceso de detalles, luego la contradicción, y ahora, la emoción que no encaja. Cuantas más señales se junten en menos de 30 segundos, más probable es que haya algo oculto. Y justo cuando crees que ya tienes suficiente, aparece la siguiente señal, la más silenciosa, la que muchas veces delata a un mentiroso antes incluso de que abra la boca. La pregunta respondida con otra pregunta. Ahora presta muchísima atención a esto, porque esta señal es de las más silenciosas y de las más peligrosas. Le preguntas algo directo. ¿Hablaste con ella anoche? Y en lugar de responderte con un sí o un no, te dice: ¿Por qué me preguntas eso? En ese instante, no te ha respondido. Ha ganado tiempo, y eso puede ser una señal clave, porque una de las estrategias más comunes cuando alguien oculta algo es responder con otra pregunta. No siempre significa mentira. A veces la persona está sorprendida o confundida. Pero cuando esta señal aparece junto con las anteriores, pausa, exceso de detalles, contradicciones y emoción desajustada, el nivel de sospecha aumenta muchísimo. La psicología del engaño lleva años señalando que los mentirosos suelen intentar retrasar la respuesta para construir una versión convincente. Esa carga mental extra hace que muchas veces necesiten unos segundos más para organizar lo que van a decir. Ahora imagina esta conversación. ¿Estabas con Carlos? ¿Y eso qué importa ahora? ¿Lo notas? No responde al contenido. Responde al contexto. Es una forma elegante de desviar la atención, como si quisiera mover tu foco desde la verdad hacia la conversación en sí. Y aquí viene algo todavía más interesante. Los estudios sobre detección verbal muestran que quienes dicen la verdad suelen contestar primero y explicar después. El mentiroso muchas veces hace lo contrario. Primero desvía, luego construye. Por ejemplo,
¿Dónde estabas? ¿Es que no confías en mí? Esta frase tiene mucho poder emocional, porque intenta hacerte sentir culpable por preguntar. Y en ese momento la conversación cambia. Ya no estás investigando la verdad. Ahora estás defendiendo tu derecho a preguntar. Eso también puede formar parte de la manipulación. Y aquí aparece un detalle brutal. Cuando una persona responde con otra pregunta, observa qué hace justo después. Si tarda unos segundos y luego ofrece una historia demasiado elaborada, es muy probable que esos segundos hayan sido usados para fabricar la respuesta. Las investigaciones de Albert Bry sobre detección de mentiras muestran que hacer preguntas inesperadas y cambiar el orden del relato aumenta la precisión global hasta alrededor del 71%, muy por encima de los métodos tradicionales. Y lo más inquietante, la siguiente señal no está en lo que dice, está en cómo protege su historia. Porque cuando alguien empieza a ponerse demasiado a la defensiva, puede estar defendiendo algo más que una simple respuesta. Ahora imagina que le haces una pregunta completamente normal, sin acusar, sin levantar la voz, sin tensión, solo preguntas. ¿Seguro que eso fue así? Y de repente, la reacción es desproporcionada. ¿Me estás llamando mentiroso? Ahí tienes que prestar muchísima atención, porque a veces la mentira no se delata por la historia, sino por la intensidad con la que la protegen. Una persona que dice la verdad normalmente intenta aclarar, explica, ordena, recuerda. Pero alguien que está ocultando algo puede reaccionar con una defensa excesiva. No responde, se protege, y muchas veces lo hace atacando. Siempre dudas de mí. Nunca confías en lo que digo. Esto ya me parece una falta de respeto. ¿Lo notas? La conversación deja de ir sobre el hecho. Ahora gira alrededor de la emoción. Eso puede ser una estrategia para sacarte del punto clave. La investigación sobre engaño interpersonal ha mostrado que las respuestas defensivas y la evasión suelen aparecer como mecanismos de autoprotección cuando la persona percibe amenaza a su relato. ScienceDirect.com. Y aquí viene lo inquietante. Muchas veces esa reacción defensiva hace que la otra persona se sienta culpable por haber preguntado, y ahí es donde el mentiroso recupera el control. Ahora ya no estás analizando la respuesta. Estás pensando, quizás he exagerado. Eso es exactamente lo que puede querer provocar. Pero escucha esto. No te fijes solo en el enfado. Fíjate en cuándo aparece. Si la reacción defensiva surge antes de responder, puede ser mucho más reveladora. Por ejemplo, ¿con quién estabas? No entiendo por qué me haces estas preguntas. Todavía no ha contestado. Primero levanta un muro. Después, si lo necesita, construye la historia. Los estudios sobre entrevistas cognitivas y detección de engaño muestran que la evasión defensiva es más frecuente cuando la pregunta toca el punto exacto que la persona intenta ocultar. Frontiersyn.org. Y aquí llega algo todavía más fuerte. A veces la mentira no se rompe por lo que dice en ese momento, sino cuando le pides que te cuente la historia al revés. Porque ahí, casi siempre, empieza a fallar. Y lo que ocurre después cambia por completo la conversación. Ahora viene una de las técnicas más potentes para detectar una mentira, y casi nadie la utiliza. Imagina que la persona ya te ha contado toda la historia, te ha dicho dónde estuvo, con quién habló, a qué hora llegó, todo parece encajar, y entonces, con total calma, le dices, vale, ahora cuéntamelo al revés, desde el final hasta el principio. Aquí es donde muchas mentiras empiezan a derrumbarse, porque recordar algo que realmente viviste suele ser mucho más fácil, incluso si cambias el orden. Tu mente accede al recuerdo. Puede que tardes un poco, pero los hechos siguen ahí. Sin embargo, cuando alguien ha inventado la historia, normalmente la ha construido en orden lineal. Paso 1, paso 2, paso 3. Como si fuera un guión. Y al pedirle que lo relate al revés, obligas a la mente a trabajar el doble. Ya no basta con repetir lo memorizado. Ahora tiene que reorganizar algo que nunca ocurrió. Los estudios del psicólogo Albert Bry han demostrado que pedir a una persona que relate los hechos en orden inverso aumenta la carga cognitiva y hace mucho más visibles las señales del engaño, mejorando notablemente la precisión de detección. researchportal.port.ac UK. Ahora imagina esta escena. La persona te dice, bueno, salí del restaurante, luego fui al coche,
Y tú le pides. No, al revés, desde que llegaste a casa. De repente aparece la pausa. La respiración cambia. La voz pierde seguridad. Y empieza con algo como, a ver, espera, creo que primero... Ese creo vuelve a aparecer. Y muchas veces es la grieta más clara. Porque ya no está recordando. Está intentando reconstruir la mentira en tiempo real. Los estudios experimentales muestran que quienes dicen la verdad mantienen una mayor coherencia al cambiar el orden del relato, mientras que los mentirosos presentan más errores, pausas y contradicciones. ScienceDirect.com. Y aquí viene lo más fuerte. A veces no hace falta esperar una gran contradicción. Solo con ver cómo se rompe la fluidez, ya tienes una señal enorme. Porque la verdad suele resistir cambios de orden. La mentira no. Y justo cuando la historia empieza a tambalearse, hay una pregunta que puede hacerla caer por completo. Una pregunta simple, corta, directa, la que casi siempre pone al descubierto la pieza que falta. Ahora imagina que ya has escuchado toda la historia. Parece sólida, todo encaja, pero hay algo que no termina de convencerte. Y entonces haces la pregunta que casi siempre revela la grieta. ¿Y después qué pasó exactamente? Parece una pregunta simple, pero es una de las más poderosas, porque obliga a la persona a profundizar en el detalle no preparado. La mayoría de los mentirosos ensaya la parte principal del relato, el inicio, el motivo, la excusa, pero no suelen preparar lo que viene justo después. Ahí es donde la historia empieza a romperse. Por ejemplo, salí del trabajo, fui a casa y me dormí. Entonces preguntas, ¿y después qué hiciste al llegar? Si dice la verdad, normalmente recordará detalles espontáneos. Me quité la chaqueta, dejé las llaves, puse la tele. Natural, sin esfuerzo. Pero si miente muchas veces aparece la pausa. Nada. O sea, creo que cené. Ese creo, otra vez. Y no es casualidad. La investigación sobre entrevistas estratégicas muestra que las preguntas de seguimiento no previstas aumentan la probabilidad de detectar inconsistencias en relatos falsos. Frontiersync.org. Aquí está la clave. No hagas preguntas genéricas. Haz preguntas pequeñas, concretas, como si estuvieras caminando dentro de la historia. ¿Dónde dejaste el móvil? ¿Quién estaba sentado a tu lado? ¿Qué hiciste justo antes de salir? Las personas sinceras suelen recordar mejor lo inesperado porque lo vivieron. Los mentirosos solo recuerdan lo que prepararon, y cuando les pides un detalle no ensayado, la estructura empieza a temblar. Los estudios de detección cognitiva del engaño muestran que este tipo de preguntas incrementa significativamente la aparición de errores, pausas y respuestas vagas. MDPI.com. Ahora imagina que después de 2 o 3 preguntas pequeñas, la historia ya no coincide. La hora cambia, el lugar cambia, la secuencia se rompe. En ese momento, muchas mentiras ya están prácticamente expuestas. Pero lo que viene en la siguiente parte es todavía más importante. Porque no basta con detectar al mentiroso. Necesitas saber cómo hacer que se delate solo. Y la técnica que viene ahora puede cambiar por completo la conversación. Ahora llegamos al punto más poderoso de toda la historia. Porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es conseguir que la otra persona se delate sola. Escucha esto. La mayoría de la gente, cuando cree que le están mintiendo, comete siempre el mismo error. Presiona demasiado rápido, acusa, interrumpe, se enfada, y justo ahí el mentiroso se pone en alerta. Levanta defensas, prepara mejor la historia. Se protege, pero hay una técnica mucho más efectiva. El silencio. Sí, el silencio. Imagínate esta escena. Le haces una pregunta directa. Entonces dices que llegaste a casa a las 10:30. La persona responde, sí, exacto. Y en vez de seguir hablando, te quedas callado. Solo lo miras, sin enfado, sin acusar, sin moverte. Ese silencio tiene un efecto brutal. Porque muchas personas sienten la necesidad de rellenarlo. Y cuando alguien está mintiendo, ese impulso puede hacer que hable de más. Bueno, 10:30, 10:40, no sé exactamente, porque antes pasé por... Ahí lo tienes, no le has acusado,
se ha corregido solo. Los estudios sobre entrevistas investigativas han demostrado que el silencio estratégico y las pausas controladas aumentan la probabilidad de que aparezcan autocorrecciones, contradicciones y detalles no planificados. ResearchGate.net. La clave está en no rescatar la conversación demasiado rápido. Deja que el silencio trabaje por ti, porque la verdad soporta el silencio. La mentira suele intentar llenarlo. Y aquí viene algo aún más fuerte. Cuando la persona empieza a justificarse sin que se lo hayas pedido, eso también es una señal. No, te lo juro, yo jamás haría eso. Tú ni siquiera has insinuado nada, pero ya está defendiendo su inocencia. Eso ocurre muchas veces cuando la presión interna ya está creciendo. Ahora imagina que, mientras la otra persona habla, empiezas a notar que cada nueva frase complica más la historia. Ese es el momento exacto en el que la mentira empieza a derrumbarse desde dentro. Y si te está gustando esta historia y quieres más contenido sobre manipulación, lenguaje oculto y psicología oscura, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque lo que viene en las siguientes partes te va a hacer ver las mentiras de otra forma. Porque en la siguiente parte te voy a contar la señal que casi nadie detecta, la que aparece antes incluso de que la persona responda. Ahora presta mucha atención, porque esta es una de las señales más inquietantes de todas. A veces la mentira se nota antes de que salga la primera palabra. Sí, antes incluso de responder. Imagínate esta escena. Le haces una pregunta directa. ¿Estuviste con ella ayer? Y en ese mismo instante ves algo. No ha hablado todavía, pero su cuerpo ya ha reaccionado. La garganta se mueve, traga saliva, aprieta la mandíbula, exhala más fuerte de lo normal. Ese microsegundo puede decir muchísimo. ¿Por qué? Porque antes de construir una respuesta, el cuerpo muchas veces responde al estrés. Y mentir, para muchas personas, genera tensión interna. No porque todos los mentirosos se pongan nerviosos, sino porque ocultar algo suele activar una carga emocional y mental. Los estudios sobre psicofisiología del engaño muestran que las respuestas relacionadas con estrés, como cambios respiratorios, tensión muscular o pausas previas, pueden aumentar antes de la respuesta verbal. ScienceDirect.com. Ahora imagina que justo antes de responder, la persona mira rápidamente a un lado. No porque mirar a la izquierda sea mentir. Ese mito no es fiable. Lo importante no es la dirección. Es el cambio brusco respecto a su conducta normal. Si normalmente responde con naturalidad y ahora de repente se tensa, tu mente debe registrarlo. La clave siempre es comparar con su línea base. Cómo habla normalmente, cómo respira, cómo sostiene la mirada. La mentira muchas veces rompe ese patrón. Por ejemplo, una persona que siempre responde rápido, ahora tarda. Alguien que suele hablar con calma, ahora acelera. Alguien seguro, de pronto se toca el cuello o la nariz repetidamente. No te fijes en un gesto aislado. Fíjate en el cambio. La investigación actual insiste en que no existe un gesto universal del mentiroso, pero sí cambios significativos en la conducta habitual cuando la presión aumenta. Frontiersin.org. Y aquí viene lo más inquietante. Muchas veces, cuando ya has detectado varias señales, la persona empieza a cometer el error definitivo. El error que termina por dejarla completamente expuesta, porque ya no controla la historia. Ahora la historia empieza a controlarla a ella. Ahora llegamos al punto donde la mentira suele empezar a romperse sola. Porque después de varias preguntas, silencios y pequeños cambios en la historia, muchas personas cometen el error definitivo, sobreexplicarse. Imagínate esta escena. Tú haces una pregunta sencilla. Entonces, ¿solo fuiste a cenar? Y la otra persona, en lugar de responder con claridad, empieza a construir un discurso demasiado largo. Sí, claro, fuimos a cenar, luego salimos un momento, pero no pasó nada. Además llegué temprano, y Carlos puede confirmarlo. De hecho, pregunté por un taxi. Demasiadas piezas, demasiada necesidad de justificar. Cuando alguien empieza a defender una versión con exceso de explicaciones no solicitadas, muchas veces está intentando cerrar grietas antes de que las veas. La investigación sobre análisis de credibilidad verbal ha mostrado que los relatos falsos suelen incluir justificaciones añadidas y explicaciones preventivas,
especialmente cuando la persona percibe que está siendo evaluada. ScienceDirect.com. Ahora piensa en esto. La verdad normalmente no necesita tantas defensas. La verdad responde. La mentira intenta blindarse. Y aquí viene la parte más potente. Cuanto más habla una persona bajo presión, más posibilidades tiene de equivocarse. Porque ya no solo tiene que sostener la historia inicial, ahora tiene que sostener todas las capas que ha ido añadiendo. La hora, el lugar, quién estaba, qué hizo después, cómo volvió. Cada nueva frase es una nueva oportunidad para contradecirse. Los estudios de carga cognitiva muestran que mantener una mentira compleja durante varios intercambios incrementa significativamente la probabilidad de errores e inconsistencias. MDPI.com. Y aquí es donde tú debes hacer algo muy simple. No interrumpas, déjalo hablar. Porque muchas veces el mentiroso cae por su propia necesidad de parecer convincente. De hecho, cuanto más intenta convencerte, más señales deja. Ahora imagina que en mitad de la explicación cambia un pequeño detalle. Primero dijo que salió a las 10. Ahora menciona que el restaurante cerró a las 11 y que salió a esa hora. Ahí ya no hace falta presionar mucho más. La historia está empezando a derrumbarse, y lo que viene en la siguiente parte es la pieza que une todas las señales. La diferencia entre una intuición vaga y detectar una mentira con mucha más precisión en menos de 30 segundos. Ahora te voy a contar lo que realmente marca la diferencia. Porque mucha gente comete un error enorme. Ven una sola señal y ya piensan, me está mintiendo. Y no. Así no funciona. Una pausa sola no demuestra nada. Un gesto nervioso tampoco. Ni siquiera una contradicción aislada. La clave está en la acumulación. Yo siempre quiero que pienses en esta regla. Nunca juzgues por una señal, observa al menos 3. Por ejemplo, le haces una pregunta. Primero aparece una pausa extraña, después responde con demasiados detalles, y unos segundos más tarde cambia la hora de la historia. Ahí ya no estás viendo algo aislado, estás viendo un patrón. Eso es lo importante. La investigación sobre detección del engaño lleva años insistiendo en que no existe un indicador único universal, pero la combinación de señales verbales, cognitivas y emocionales aumenta mucho la precisión. Frontiersin.org. Piensa en esta escena. ¿Dónde estabas? Silencio. Fui a cenar. Después preguntas, ¿con quién? Con Carlos, bueno, con unos amigos. Y unos segundos más tarde, salimos sobre las 10. Luego dice, llegué a casa a las 10. ¿Lo notas? Ya tienes varias señales juntas. Pausa. Respuesta imprecisa. Cambio en los datos. Ahí es donde la sospecha deja de ser intuición. Empieza a aparecer evidencia conductual. Los estudios sobre entrevistas estratégicas muestran que la precisión mejora especialmente cuando se valoran varias señales en conjunto, en lugar de centrarse en un solo gesto o palabra. ResearchGate.net. Y aquí viene algo aún más importante. No busques solo señales de mentira, busca señales de verdad estable. Una persona sincera suele mantener coherencia aunque cambies el orden, el enfoque o el tiempo de la pregunta. Eso también dice mucho, porque la verdad resiste presión. La mentira suele empezar a romperse, y lo que viene ahora es la parte más fuerte de toda la historia, la prueba final. La pregunta que, si se hace bien, puede dejar al mentiroso completamente sin salida. Ahora llegamos a la parte más delicada, la prueba final. La pregunta que no busca una respuesta rápida, sino una reacción real. Imagínate que ya has detectado varias señales. La pausa, las contradicciones, la sobreexplicación, la defensiva. Ahora no conviene seguir haciendo 10 preguntas más. Ahora toca hacer una sola, corta, directa, difícil de esquivar. Por ejemplo, ¿hay algo que no me estés contando? Esta pregunta tiene un poder enorme, porque no apunta a un hecho concreto, apunta a la conciencia de la persona. Y aquí es donde muchas mentiras se quiebran. Si la persona dice la verdad, normalmente responde con claridad y coherencia. Pero si está ocultando algo, muchas veces aparece una reacción muy interesante. Una mezcla de silencio, tensión y reformulación.
¿A qué te refieres exactamente? No sé por qué dices eso. Te lo he contado todo. Fíjate en la diferencia. No responde a la esencia. Primero intenta entender cuánto sabes. Eso es clave, porque en ese momento no está pensando en la verdad, está evaluando el riesgo. Los estudios sobre entrevistas de alta carga cognitiva muestran que las preguntas abiertas orientadas a la omisión generan mayor estrés en los relatos falsos, aumentando la probabilidad de vacilaciones y respuestas evasivas. ScienceDirect.com. Ahora imagina que, después de unos segundos, añade: bueno, hay una cosa, pero no tiene importancia. Ahí lo tienes, la grieta. Porque muchas veces la mentira no cae por confrontación directa. Cae cuando la otra persona siente que ya no puede sostener la historia. Y aquí viene lo más inquietante. No siempre mienten con palabras. A veces mienten por omisión. Ocultan la parte que cambiaría por completo el significado de todo lo demás. Por eso esta pregunta final es tan poderosa. Porque no busca detalles. Busca lo que falta. Y lo que viene ahora es el cierre más importante. La diferencia entre detectar mentiras y aprender a protegerte de quienes las usan para manipularte. Y aquí está la parte más importante de toda esta historia. No se trata solo de descubrir a un mentiroso. Se trata de entender que la mentira casi nunca desaparece sin dejar rastro. Siempre deja algo. Una pausa. Un detalle que sobra. Una contradicción. Una emoción que no encaja. Un silencio demasiado largo. Una defensa exagerada. Una historia que cambia cuando la cuentas al revés. Eso es lo que has ido aprendiendo conmigo en estos minutos. La mentira rara vez se detecta por una sola señal. Se detecta por el patrón, por la acumulación, por esas pequeñas grietas que juntas terminan formando una fractura imposible de ignorar. Los estudios de detección cognitiva del engaño han demostrado que, cuando se combinan varias señales verbales y conductuales, la precisión puede subir hasta alrededor del 71%, frente a métodos tradicionales mucho más cercanos al azar. ResearchGate.net. Y quiero que te quedes con una idea muy fuerte. No busques el gesto del mentiroso. Eso no existe de forma universal. Busca cambios, busca incoherencias. Busca tensión entre lo que dice y cómo lo dice. La ciencia actual insiste en que el lenguaje verbal, la consistencia del relato y la carga cognitiva son mucho más útiles que mitos sobre mirar a un lado o tocarse la cara. Frontiers.org. Porque la verdad, incluso cuando duele, suele mantenerse firme. La mentira necesita repararse constantemente, y cada reparación deja una marca. A partir de hoy, cuando alguien te responda, no escuches solo las palabras. Escucha el tiempo, la coherencia, la emoción, el orden, las pequeñas piezas que no encajan, porque muchas veces la mente ya sabe la respuesta. Solo necesitas aprender a verla. Y si este contenido te ha abierto los ojos, suscríbete ahora al canal, porque aquí vamos a seguir descubriendo cómo funciona la manipulación, la psicología oscura y las señales ocultas que la mayoría de la gente jamás detecta. La próxima vez que alguien te mire a los ojos y te diga una mentira, puede que ya no pase desapercibida.